soy la doctora Miriam Guadalupe Blanqueto Cortés y pues a lo largo de esta segunda semana estaremos revisando la unidad 2 que lleva por nombre Introducción a la Epidemiología. Como siempre, es importante que antes de comenzar a explicar la unidad, establezcamos cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje que ustedes como alumnos deberán lograr. Primeramente que nada, estaremos tratando de analizar las principales medidas utilizadas dentro de la epidemiología. También hablaremos un poco sobre las fuentes de información más comunes para la obtención o el análisis de datos epidemiológicos. También abordaremos las principales fuentes de información epidemiológicas utilizadas en el país, en México, en cuanto a las enfermedades mentales. Y por último, analizaremos la Iniciativa Mundial de Encuestas de Salud Mental y pues los avances que se han tenido en cuanto a esta colaboración mundial por parte de nuestro país. Bueno, en cuanto al tema 1, que como ya les comentaba, estaremos analizando las principales medidas epidemiológicas, es importante que hablemos de cada una de ellas de manera significativa. Principalmente comenzaremos hablando sobre las proporciones y las tasas y las razones. En cuanto a estos conceptos, nos referimos pues directamente a la relación estos datos o estas medidas nos ayudan a establecer la relación que existe entre entre las enfermedades y los grupos específicos. Por ejemplo, estas medidas nos permiten comparar cuáles son los niveles de ansiedad que pudiera existir entre hombres y mujeres o entre adolescentes y niños, y a través de ellas podemos generar puntos de comparación o conocer de manera específica cada una de sus características. En cuanto a la mortalidad, letalidad y morbilidad, es importante aclarar ciertos puntos, en especial en cuanto a la letalidad. Es significativo decir que no es un término que se utilice mucho en cuanto a salud mental, solamente nos ayuda de alguna manera a analizar algunos factores de riesgo, sin embargo no es tan utilizado dentro de la salud mental. En cuanto a la mortalidad, pues se establece que las enfermedades mentales en sí no provocan la mortalidad, sino que pues son una serie de eventos indirectos que producen esta mortalidad o que están asociados con la mortalidad. Por lo tanto, las enfermedades mentales no son consideradas de mucha mortalidad. En cuanto a la prevalencia, pues nos estaremos refiriendo específicamente a aquellos casos que surgen en un momento determinado, en un marco geográfico y temporal específico, en una población o en un lugar específico. En cuanto a incidencia, pues se refiere directamente a los números de casos que comienzan a ocurrir, sobre todo aquellos casos que son reportados como casos nuevos dentro de un marco geográfico y temporal específico. Cabe destacar que la medida de prevalencia es la que se utiliza más significativamente en cuanto a salud mental. En cuanto a riesgo relativo, razón de momios o razón de incidencia, es importante que se establezca que estas medidas son utilizadas cuando nosotros queremos saber de qué manera o cuando los datos están asociados a una exposición, a un nivel o a un factor de riesgo o desenlace en cuanto a salud mental. Entonces, estas son
algunas medidas que se utilizan para analizar este tipo de datos. En cuanto al tema 2, estaremos abordando las fuentes de información en la epidemiología. Estaremos hablando sobre aquellos registros hospitalarios que se tienen y las diferencias que existen entre los registros hospitalarios y los expedientes clínicos. Los registros hospitalarios tienen que ver más que nada con la productividad que existe en los hospitales. Tiene que ver con la contabilización de los casos, como por ejemplo cuántos casos de depresión existen, cuántos casos de ansiedad, cuántos casos de algún trastorno de personalidad, etcétera. Pero estos números o esta contabilidad no es específica, o sea, es información muy general, pero no específica. Sin embargo, en los expedientes clínicos ya sí estaremos obteniendo información específica sobre cada uno de los casos y sobre cada uno de los pacientes que se atienden en dichos hospitales. En cuanto a la notificación, pues de enfermedades, esta nos permite conocer el número de personas que en algún momento padecen de alguna enfermedad y que viven en alguna determinada zona, y entonces imaginemos, no sé, que dentro de una institución educativa se da atención, dentro de una universidad educativa se da atención psicológica, y entonces se registran ciertos datos sobre alguna enfermedad mental. En este caso pudiéramos hablar sobre la depresión, y pues la notificación, esta universidad puede notificar a instituciones de salud pública sobre los casos que se están atendiendo dentro de dicha institución. También existen sistemas de información. Estos sistemas de información pueden ser exclusivos de algún lugar determinado, ya sea un trabajo de escuela, que describe específicamente la población y las enfermedades que pueden surgir dentro de esa población específica. Y también encontramos las encuestas, pues, que nos permiten obtener información directa sobre alguna enfermedad mental. En cuanto al tema 3, estaremos abordando los métodos específicos para recolectar información. Aquí estaremos analizando un ejemplo. En Dinamarca existe un registro central de información psiquiátrica. Este registro central de información psiquiátrica inicia en 1969 y en 1995 agrega ingresos a servicios de urgencias y ambulatorio. Este tipo de registro, cabe destacar que tiene una cobertura total en casi todos los servicios psiquiátricos. Aquí cabe destacar que en Dinamarca los hospitales psiquiátricos son servicios públicos, no hay hospitales privados en cuanto a psiquiatría. Por lo tanto, esto permite que se tenga un registro más específico sobre las enfermedades mentales que viven o que surgen en ese país en específico. Este registro pues ha demostrado, el registro y estos estudios que se han hecho en Dinamarca pues han demostrado una muy buena validez y ha generado un buen resultado en cuanto al conocimiento estadístico sobre la salud mental. Sin embargo, pues el punto negativo pues es que pueden haber discrepancias a la hora de evaluar o a la hora de generar un diagnóstico, ¿no? Entonces esa es la única discrepancia que se visualiza. También estaremos hablando sobre la iniciativa mundial en cuanto a las encuestas de salud mental. Esta iniciativa mundial se surge en 28 países de todo el mundo, los cuales colaboran. El investigador principal es el Dr. Ronald Kessler, y las primeras publicaciones que se han hecho en cuanto a esta iniciativa se presentaron en el 2002.
Cabe destacar que aquí en México, a pesar de que colabora con esta iniciativa mundial, pues los avances científicos o los avances en cuanto estadísticos que nos den datos importantes sobre salud mental han sido muy poco actualizados o no ha habido un avance significativo en cuanto, a los datos estadísticos de las encuestas. En México, pues existen ciertas fuentes de información epidemiológica. Una es la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. También está el Observatorio Mexicano de Drogas, en el caso de las drogas. También los registros hospitalarios nos permiten tener datos estadísticos muy específicos y pues algunas otras fuentes de información. Por mi parte es todo. Esto es a grandes rasgos lo que estaremos revisando en esta unidad. Espero que tengan un excelente inicio de semana.